Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos conectándonos. Me parece que de la emoción me adelanté 2 minutos. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Ya saben que el día de hoy, como todos los lunes, estamos, em, estamos ya comenzando con nuestra transmisión de nuestro espacio. Por ahí ya me estaba escribiendo la maravillosa invitada que tenemos el día de hoy, que es Ana Mercedes. Estoy poniendo Anita cuando quieras. Bueno, el día de hoy va a ser un tema, un súper tema, ¿saben? Porque siempre las personas nos preguntamos, incluyéndome a mí, en todos los espacios de mi vida, cuando pido esta guía hacia mis seres de luz, específicamente hacia mis ángeles hermosos, cuando es la voz de mi ego, es la voz de mi mente, es la voz de mis, inclusive la de mis afectos hablándome, y cuando es esa guía divina, cuando es la voz de mis ángeles, cuando es la voz del creador que me está hablando a mí. Bueno, mientras se están uniendo, hola Conce, hola Judy, hola Liz, me encanta verles por acá, Anita, Gisela, Bernie. Bernie por el mundo, qué bonito. Hola, Marian Guzzi. Es que ustedes en Instagram tienen unas users bien exóticos. Alex, bueno, voy a ver si es que ya Anita está por aquí. Todavía no, todavía no. Vamos, claro, comencé un poquito antes. Bueno, este tema, como les decía, es uno de los que generan muchas preguntas de cuando estoy, ya sea meditando, cuando estoy orando, cuando estoy escribiéndoles a los ángeles. ¿Cómo logro hacer esta identificación? Y créanme que todos hemos pasado por este proceso, y realmente no es tan difícil. El día de hoy vamos a estar hablando con Ana Mercedes Rueda, que es una angelóloga maravillosa, es una angelóloga hermosa, es una escritora, aparte es un ser de luz hermoso que siempre está transmitiendo luz, siempre está transmitiendo todos los mensajes de los ángeles. Es una persona que quiero, respeto, admiro mucho, y ya le vi que ya se unió, así que estoy esperando que Anita se conecte. Y me ha hecho un gran favor porque son las 9 de la noche por allá y yo le estoy trasnochando. Hola Anita, ¿cómo estás? Ya les estoy diciendo que te estoy trasnochando. Solo un poquito, no, pero yo feliz de estar contigo. No, no, y gracias a ti voy a empezar a subir el volumen acá para que se nos oiga en las dos plataformas. Bueno, Bien, ya les estaba hablando de ti, estaba hablándoles de este tema súper interesante que vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente, bueno, primero quisiera que te presentes un poco. Yo dudo mucho que alguien no te conozca, pero siempre preséntate, cuéntales de qué se trata, cuéntales cómo nos fue en este maravilloso encuentro de soy un canal angelical, donde precisamente vamos a dar una pastillita de esa charla hermosa que tú diste ahí. Así que adelante, bienvenida Anita, y gracias por estar con bello. nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Saludo a todas las personas que se están conectando aquí en tu cuenta, Paulina. Y sí, como tú mencionaste, pues apenas hace un par de días terminamos un encuentro virtual gigantesco con un grupo Gigante. súper bonito y representativo de expertos en el tema de los ángeles, de la espiritualidad, de los trabajadores de la luz. Obviamente tú estabas dentro de ese grupo Sí. y pues fue una experiencia absolutamente maravillosa. Así que pues bueno,
confiando en que se repita. Sí, sí, sí. Así que no podemos esperar al segundo encuentro y felices porque en realidad todas las exponencias, los expertos, todo lo que se compartió ahí fue maravilloso. Yo realmente sí, sí recomiendo este evento, pues y bueno, ahora está disponible en formato online, ¿no? En formato grabado. Está Ujú. disponible todavía por unos días más, porque ya después no va a estar disponible. Ah, Ya ya. después no va a estar disponible, entonces va a estar abierto para la compra por unos días más, así que si lo quieren adquirir, pues apúrense, porque Ah, como ok. les digo, ya yo creo que es esta semana y no más, y cierra y ya no va a estar disponible para nada el contenido. Y bueno, sí, yo también tuve una conferencia dentro del evento. Yo tomo el pelo diciendo que yo misma me entrevisté. Yo misma me entrevisté. Ujú. Entonces, hablé sobre lo que vamos a conversar hoy, que es quizás una de las mayores inquietudes que tienen las personas, Así que es es. precisamente sobre, bueno, ¿cómo hago yo para distinguir cuándo es Dios el que me habla, cuándo es mi mente la que me está entregando esta información, cuándo es mi imaginación y cuándo realmente es un mensaje que está proviniendo del cielo, ¿no? De Dios, de los angelitos. Y de hecho, pues esa es una también de las razones principales por las cuales he escrito dos de mis libros, eh, porque pido y no recibo y el cielo te habla. Así que a mí me interesa mucho siempre compartir con las personas algunos tips y recomendaciones para que puedan empezar a distinguir una voz de la otra. Excelente. Que si no estoy mal, cuando yo me estaba ya conectando, tú estabas diciendo que en realidad es menos difícil de lo que parece, ¿no? Es cuestión más de práctica y es de prestar atención. Y básicamente que es la pregunta que a lo mejor nos hacemos cuando ya estamos encaminados y que no sea más bien un pero esto para seguir en el camino, porque todo es con la práctica, ¿sí o no? Sí, sí, Así sí, es. así es. Todo es con la práctica, incluso esto es entre más tú practiques, entre más tú estés consciente de lo que está pasando a tu alrededor, de la manera que tú estás de pronto percibiendo algo, sintiendo algo, escuchando, viendo algo, pues ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta de verdad cuál es ese tipo de voz que te está hablando, ¿sí? Excelente, Porque entonces cuéntanos de esa, porque tú catalogas y me encantó cómo tú las describes también, porque no solo hay una, hay varias. Y hay eso es lo que varias. tenemos que identificar. Cuéntanos sobre eso. Exacto, hay varios tipos de voces que nos hablan, ¿no? Y pues bueno, aquí como para hacerlo más fácil para todos ustedes, pues voy a, como que lo voy a agrupar en realmente dos. Son más, en mis libros yo hablo de cuatro tipos de voces, pero aquí pues les hablo de la voz de Dios y la voz de la mente, ¿no? Ujú. Y la voz de Dios, por ejemplo, es una voz que siempre te va a decir algo que es para tu bien, algo que tú vas a terminar dándote cuenta que era lo mejor que debías hacer, que era lo que más te convenía, que era lo que más te iba a ayudar a ti a sentirte bien, ¿verdad? Y Ujú. que por lo tanto también iba a ayudar a otras personas que pudieran estar o que puedan estar involucradas con las cosas que tú estás viviendo, pues también bien. Ujú. La voz de la mente lo que busca es confundirte y busca es más bien generarte dudas, ¿sí? O sea, te quita claridad. Ok. Ahora, yo con esto no quiero decir que la mente siempre sea tu enemiga porque no lo es. La mente No. puede ser una excelente aliada tuya, Ujú, ¿sí? ujú. Pero cuando se trata de pronto de darte un mensaje sobre algo, así como uno le está pidiendo a Dios que le mande una respuesta, que le diga qué hacer, que le diga qué camino tomar. La mente como es tan rápida, tan ágil y anda a 3000 revoluciones por segundo, entonces busca como darte mucha información al tiempo y los seres humanos tendemos más a pensar negativo que positivo. Por eso es que Así siempre es. estamos como en esa, digamos, como en esa lucha, ¿no? Interior. Entonces, la mente te llega con una cantidad de información que es por lo general muy contradictoria y por eso es que hablo de la confusión. La voz de Ok. Dios siempre te va a decir una cosa,
y no te la va a cambiar. La voz de Dios te va a decir sí, no, por aquí no, ve, no vayas, llama, no llames, así, ¡prum! Es un mensaje muy, muy claro, muy, muy claro. Y la mente te va a decir sí, no, mañana, de pronto, quizás, tal vez, posiblemente, no, mejor quédate quieto, no, mejor si vas, mejor, o sea, te Y estás como un yoyo, de aquí para acá. estás como un yo-yo. Exacto. Entonces, eso es como como la primera gran, digamos, como la primera gran recomendación que yo Ujú. les doy a las personas, ¿no? Que cuando ustedes, por ejemplo, estén pidiendo a Dios por una respuesta, entonces ustedes hablan con Él, ¿no? Y le dicen, bueno, Dios, porfa, ayúdame con esta situación, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Quédense callados después de que le preguntan. Porque es que el tema está en que uno le pregunta a Dios y no lo deja contestar. Y uno sigue hablando. Exactamente, Sí. uno sigue hablando. Seguimos hablando. Entonces, Señor, ¿qué hago? Y entonces ya después la mente empieza a decir, ay, tengo que irme a recoger a mi hijo al colegio, o tengo que tal Claro. esto, o tengo que hacer el almuerzo, o tengo que tal. Y entonces no le das tiempo a Dios de que te conteste. Y en ese punto, Anita, ¿qué recomendación nos puedes dar? Porque, o sea, bueno, podemos decir que hay métodos, técnicas justamente para tratar de acallar esa mente, sobre todo para esas personas que recién están empezando y quieren establecer esta comunicación con el Creador, con sus ángeles. Sí, como lo estábamos diciendo al comienzo, todo es práctica. Entonces, si tú, por ejemplo, quien nos estás viendo, escuchando, estás en un momento en que estás como empezando a dar los primeros pasos en este proceso, ¿no? Ujú. O que quizás llevas un tiempo aprendiendo, pero ya como que quieres empezar a practicar más en forma. Entonces, la recomendación que yo les doy es que empiecen de a poquitos y no de querer como ya recibir pues toda una cátedra y toda una cantidad de información en el primer intento porque se van a frustrar, porque no lo van a recibir así o no lo van a entender, ¿verdad? Entonces empiecen por poquitos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con que empiecen por poquitos? Que primero que todo ustedes le den el espacio a la conversación con Dios. Ok. Todos los días, uno todos los días debe sacar el tiempo, así sean 5 o 10 minutos, y yo de hecho recomiendo que sean 5 o 10 minutos nada más para comenzar, ¿ya? Entonces ustedes se concentran por 5 o 10 minutos, hablan con él, por ejemplo, ustedes le pueden decir, y les voy a dar una recomendación acá, y es que ustedes, por ejemplo, pueden concentrarse por 5 minutos y pueden empezar diciéndole a Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué ¿Para me qué quieres soy decir hoy? buena? ¿Para qué soy buena? ¿Qué me quieres decir hoy? Y se quedan callados por 5 minutos, ¿sí? La mente obviamente va a empezar a irse, Ujú. va a empezar a Claro. pensar en cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me enseñaron a mí los angelitos para devolver a la mente al momento? Pues empezar a, por ejemplo, contar mi respiración. Entonces yo inhalo, exhalo y empiezo a contar la respiración. Y me enfoco en la respiración, entonces yo devuelvo a la mente, si se había ido a lo que tengo que hacer de almuerzo o al mercado que tengo que ir a hacer, Yeah. pues la devuelvo otra vez al momento en el que estoy y me concentro en la respiración. Y nuevamente puedo decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Angelitos, a través de los Ujú. angelitos, mándame un mensaje. ¿Qué me quieres decir? Y ya. Y puede que en el primer intento no escuchen nada, no vean nada, no sientan nada. No se preocupen, es normal. Pero al siguiente día lo van a volver a hacer y al siguiente día lo van a volver a hacer. Y si ustedes tienen esa constancia, van a empezar a recibir una respuesta. Entonces les puede empezar a llegar una imagen repentina a su mente, les puede llegar una palabra repentina Ujú. o una sensación como de que siento que debo tal cosa o siento que, ¿verdad? Y así es como Dios empieza a comunicar con ustedes. Es decir, no es tan complicado como a lo mejor uno piensa, ¿no? Es tan No, sencillo como darse un espacio de tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, como les convenga a así es. ustedes, pero es darse ese tiempo, me encanta. Entonces, bueno, cuando ya pedimos y le comenzamos a oír, estábamos en esa descripción de cómo se siente o cómo se identifica la voz de nuestro creador, de nuestros ángeles, como una guía. ¿Cuál es esa verdadera guía?
dijiste? Guía, ajá, la voz, refiriéndome a la voz, ¿cómo identificar? Ah, Ujú, ¿cómo es? Ah, ok, ¿cómo identificarla? Ok, ¿cómo es esa voz? Am, no hay una sola respuesta en cuanto a eso. ¿Por ujú, qué? Porque Dios se conecta con cada persona de una manera muy íntima, muy particular, muy ujú. individual y de acuerdo a cómo la persona pues va, digamos, va a reconocer a Dios, ¿no? Cada uno tenemos una conexión especial con Él. Entonces, por ejemplo, si yo, voy a decir cualquier cosa, si yo creo que Dios, por ejemplo, es una energía más masculina que femenina, estoy diciendo cualquier cosa, Ajá, ¿sí? ajá, Entonces, ¿qué sucede? Que muy seguramente tú vas a oír una voz más masculina que femenina, ok, para que Dios, para que tú sepas que es Dios, ¿sí? Si tú, por ejemplo, crees que Dios es una luz, es una energía y es una luz, muy seguramente tú vas a ver una luz en tu mente o en un sueño, ¿sí? Para que sepas que es Él, ¿verdad? así es, ajá. Entonces, por eso es que no es que sea una sola forma en que se manifiesta. Yo estoy en el ¿Listo? grupo de las luces, sí. Todos ¿Ok? son luces para mí, ajá. Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, date cuenta cómo, para que nos demos cuenta aquí entre tú y yo cómo es distinto. Ujú, Tú dices que tú eres de las luces. ujú. En mi caso, yo soy de voz. Yo lo oigo. Ya, exacto. O sea, Ujú. yo también lo veo, pero, o veo las La energías, las manifestación. luces, sí, pero más que todo yo lo oigo. Y yo siempre lo he oído. Entonces, él me habla, yo oigo esa voz, que es una voz totalmente neutra, no es Ya. ni masculina ni femenina, en mi caso, es totalmente neutra, y por lo general me habla al lado derecho. Esa soy yo, y así es como me habla él a mí. ¿Ves? Pero en tu caso es con luces. Entonces a cada persona se le puede manifestar de una manera diferente. Así es. Y yo quiero aquí hacerte una pregunta, porque cuando estamos y hablando de manifestación, y debes coincidir conmigo, mucha gente le da mucho miedo hacer esta conexión porque me dicen, no quiero asustarme, no quiero ver cosas que de pronto me incomoden, y vas a coincidir que es un miedo muy generalizado. ¿Qué les dices tú a esas personas? Sí, es esa, digamos, como esa parte humana nuestra que a la que le da miedo lo incierto, lo que no puede explicar de una manera lógica, ¿cierto? Ujú, Pero cuando tú te pones en la presencia de Dios y cuando tú te conectas con Él, no debes tener miedo de que te vayan a decir algo negativo, de que vaya a ser nunca. algo que no te agrade, Ujú, porque Dios nunca te va a decir algo así. ujú. Partamos de esa base, nunca. Dios Nunca. siempre te va a decir algo que te va a generar paz, que te va a hacer sentir tranquilo, protegido, que te va a dar esperanza, que te va a hacer sentir amado, amada. O sea, es más bien una sensación de paz y de tranquilidad y de protección bellísimo. Ujú, Entonces no tienes por qué preocuparte por eso. Partamos de esa base. ujú. ¿Listo? Ahora, si a ti, por ejemplo, te da miedo que tú hablas con él y de pronto vayas a tener una manifestación X de algo que tú digas, Dios mío, ¿esto qué es? Tú le puedes decir a Dios, y te lo digo con toda la seguridad y la certeza porque yo hice eso con los angelitos. Yo les dije, a mí no se me vayan a aparecer a las 3 de la mañana al lado de mi cama porque me da miedo. Que me da un infarto. Así les dije. Y no lo han hecho porque ellos escucharon mi petición. Entonces ustedes le dicen a Dios, bueno, Señor, por favor, hazlo de una manera en que yo disfrute del momento, en que yo pueda sentir esa alegría y ese gozo de estar en tu presencia, de oír tu voz, de recibir tus mensajes. Y Dios lo va a hacer porque Él es tan misericordioso y te ama tanto que Él te va a dar gusto. ¿Sí? Ok, y bueno, fíjate que ya nos están preguntando, empezamos a responder esto que nos está preguntando Loreto. Nos dice, las personas comunes y corrientes, ¿cómo podríamos diferenciar el ruido mental? Me encanta porque es tal cual, es ruido mental de ese mensaje de los ángeles. Sigamos con esa parte de cómo diferenciar esta voz que en realidad es muy amorosa, Sí. misericordiosa y que jamás nos va a incomodar. Exacto, entonces, la voz de Dios, como lo dije al comienzo, es firme, te va a decir la misma Correcto. respuesta. O sea, tú le puedes preguntar a Él lo mismo
día si eres así de intenso. y, y la misma respuesta vas a recibir, la mente te va a cambiar la respuesta constantemente. Esa yo creo que es una de las principales características. Absolutamente. ¿Okay? Ahora, otra forma, por ejemplo, la voz de Dios nunca te va a decir algo negativo. Nunca te va a decir algo que te va a hacer sentir mal contigo mismo. O nunca te va a decir algo que busque de pronto sacar ventaja de otras personas o hacer daño a otras personas. Obviamente nunca va a ser así. La voz de la mente sí te puede mal aconsejar de esa forma. La voz de la mente sí te puede decir, ay, qué rabia que a este le vaya bien y que le vaya mejor que a mí, y este porque está ganando más plata que yo, y no sé qué, y, sí, o sea, como ese tipo de cosas que tienen ese contexto como negativo, esa es la voz de la mente, esa no va a ser la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios te va a hablar de... Siempre con amor te va a hacer sentir que tú eres un ser maravilloso, que tú lo vas a poder, que tú eres capaz, que no tengas miedo, que tengas fe. La voz de Dios siempre te va a recalcar o a recordar que debes perdonar, que debes sentir amor en tu corazón, que debes acercarte a Él, obviamente, ¿sí? La voz de la mente te va a llevar hacia lo contrario. Entonces te va a generar miedo, te vas a sentir mal contigo mismo, contigo misma, te va a bajar la nota, te va a decir no vas a poder, no eres capaz, no eres tan bueno, ¿sí? Entonces fíjese cómo son de opuestas esas voces. Así que cuando uno se da cuenta cuán opuestas son, pues es más fácil identificarlas, ¿cierto? Entonces, para personas como la chica que estaba preguntando, decía, bueno, para personas así comunes y corrientes, como todos somos iguales y todos tenemos que aprender a manejar los pensamientos negativos, ¿cierto? Y Dios no, lo que los angelitos me enseñaron a mí hace mucho tiempo, y es que Dios no distingue ni discrimina. Dios nos quiere hablar a todos, Dios nos ha hablado a todos, Dios nos manda mensajes a todos, ¿sí? Entonces es cuestión de que tú empieces a darte cuenta de qué manera es que Él te está hablando. Nuevamente volvemos al comienzo, de que Él te habla de una manera muy particular a ti. Y esa es la forma en que tú debes empezar a darte cuenta. Por ejemplo, y esto me lo acaban de decir ellos, recuerda la intuición. La intuición es la voz de Dios que te habla. Así es, totalmente. La intuición es la voz de Dios que te habla, así que como ellos me definieron a mí cuando yo estaba escribiendo uno de mis libros. La intuición es la voz de Dios que te habla. Entonces, presta atención a tu intuición. Y si tú le prestas atención, te vas a dar cuenta más aún cuál es el lenguaje que está usando, de qué manera te están llegando mal los mensajes, de qué manera te está Dios dando a entender lo que Él te quiere decir. Y ahí es cuando tú vas a reconocer su voz, ¿sí? Y su lenguaje, hablándote a ti particularmente. Y es que es como si fuera un lenguaje particular, ¿no? Entre tú, tus ángeles y tú, cosas que solo tú vas a entender, que solo a ti te hacen sentido, que a nadie más pasa desapercibido y es algo que solamente a ti te hace sentido. Y ahí quiero hacerte una pregunta, oyéndonos todo lo que nos compartes. Pues ciertamente no siempre estamos como en un estado, entre comillas, no sé, como zen para pedir y para hacer esta conexión. ¿Qué pasa o qué consejo les das a las personas que a lo mejor están pidiendo cuando están muy, con muchas iras, por ejemplo, o que a lo mejor están muy emocionales? ¿Qué haces tú? ¿Es un buen momento? ¿Qué deberíamos hacer antes para poder abrir esa conexión? Excelente pregunta, porque fíjate que me da pie para explicar algo. Y es que los angelitos me dijeron, me acuerdo hace mucho tiempo, ellos me dijeron, cuando estés mal, cuando estés deprimida, cuando estés de mal genio, cuando estés así mal, con una carga de negatividad en ti, no presiones la conexión. Excelente. No la presiones. No la presiones. ¿Por qué? Porque si uno está vibrando con energía pues negativa por esos malos sentimientos que está sintiendo, pues está bloqueado, uno está bloqueado y no va a entender lo que pueda llegar como mensaje. Entonces, cuando yo he explicado esto, hay personas que me dicen, bueno, pero es como contradictorio porque cuando tú estás mal es cuando más necesitas acudir a ayuda. Absolutamente, sí. Pero resulta que es diferente a que tú digas, por ejemplo, en ese momento que te sientes mal,
que tú digas, bueno, Dios, angelitos, por favor, ayúdenme, llénenme de luz, ayúdenme, tranquilícenme, Espíritu Santo, por favor, ayúdenme, bueno, como ustedes lo quieran decir, pero no sentarse a buscar que les den la respuesta ahí, como de que, bueno, pero díganme, a ver, Sí. díganme, porque ahí es cuando yo les digo que no les va a ser tan fácil conectarse, por lo que están mal ustedes. Es mejor que se calmen, que se tranquilicen, que distraigan su mente haciendo algo más, ¿ok? Váyanse a hacer ejercicio, salgan a caminar, dispersen su mente en otra cosa, y cuando ya estén otra vez como calmados, ahí sí ya pueden buscar una conexión consciente para que puedan recibir un mensaje. Y me encanta porque en realidad es algo de todos los días, ¿no? Y nosotros creemos, sí, el problema no es que ellos no nos hablan, sino que somos nosotros, con tanta interferencia que no podemos recibir. Y me encanta esta aclaración que las he hecho porque es totalmente válida, ¿no? Nunca estamos solos, pero también tenemos aplacar nuestra propia energía para poder hacer la conexión. Hay uno, bueno, me dice, bueno, aquí nos hace un comentario después del primer encuentro, soy un canal angelical, dejé de sentir miedo, así que recibo con mucho agradecimiento y amor los mensajes que Dios y los seres de luz tengan para mí. Muy bien. ¡Súper! ¡Qué bueno! Me encanta y es solo la experiencia, ¿no? Y también tal vez para complementar esta parte, si ustedes no se atreven a experimentar, a darse un tiempo en el día, en la noche, como les digo, donde ustedes crean que pueden hacer esta conexión, realmente no van a fortalecerla, porque a Dios y a los ángeles le hablamos todo el tiempo, ellos nos hablan todo el tiempo. Por lo tanto, no puede ser solo cuando tengamos problemas, solo cuando estemos en una mala racha, porque solo ahí es cierto que buscamos ayuda, ¿no? Pero esta conexión que es natural para todos nosotros precisamente es para fortalecerla todos los días. Hay un consejo que me encantaría que compartas, yo te diría de tu cuadernito angelical. ¿Cómo funciona este ejercicio? Y que me encanta, me fascina para recordar estos mensajes maravillosos. Uy, sí, es que mira, yo creo que esa fue una de las primeras recomendaciones que los angelitos me dieron cuando empezaron su proceso de entrenamiento conmigo. Y estoy hablando de hace más de 30 y pico de años, que fue que tuviera un cuaderno de angelitos. ¿Y por qué? Porque ellos me explicaban que en la medida en que yo iba plasmando los mensajes, las sensaciones, todo lo que yo pues experimentaba cuando entraba en conexión con ellos, pues que me iba a ayudar muchísimo, y así fue, así ha sido, que me iba a ayudar muchísimo a darme cuenta precisamente en qué momento del día estaba yo más abierta a recibir mensajes, porque ellos incluso me enseñaron que escribiera fecha y hora. Wow, En qué momento del día, por ejemplo, yo era más como que canalizaba más fácil o me conectaba más fácil a las palabras que ellos usaban o usan más frecuentemente, de qué manera, por ejemplo, se expresan, cómo empezar yo a distinguir ese idioma, ¿verdad? Angelical, ese lenguaje de Dios conmigo. Entonces, desde siempre yo he tenido mi cuaderno, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y además es impresionante cómo cuando tú empiezas a escribir y empiezas a plasmar todo lo que vas sintiendo, después tú lo miras, después de un tiempo, por ejemplo, lo vuelves a mirar y tú dices, wow, yo escribí eso, yo no me acuerdo de haber escrito eso, que es cuando uno cae en cuenta de que Dios escribió a través de uno, o de que los angelitos escribieron a través de uno. Entonces es espectacular eso. Hay que tener ese registro, porque es yo lo llamo el mapa de navegación, no es como tu rutero, ¿no? Y tú te vas dando cuenta cómo has ido avanzando en este camino y cómo tu conexión se va como clarificando, se va puliendo más y más y más, ¿no? Y cada vez como que tú dices, wow, miren cómo yo voy progresando en esto. Uno va viendo ese progreso, esa, digamos, como esa evolución en la conexión y en la manera en que llegan los mensajes. Así que yo siempre le aconsejo a la gente que tenga su cuaderno y que sea un cuaderno especial. O sea, cuando yo digo especial, no es que tenga que ser un cuaderno pues todo elegante, fino, no, puede ser un cuaderno común y corriente, pero que sea especial para ellos, de ellos con ustedes. Solamente sea eso, y es como un diario.
Es como si fuera un diario Y, y lo y, tengan con mucho respeto y mucho cariño. de verdad que esos cuadernitos son un tesoro porque después de un año de que tú te pones a ojear o a veces más dices, ay, con razón que me estaban diciendo esto, pero es que Claro, aquí está la respuesta, ¿no? total, Te hace total. total sentido. Y precisamente, bueno, hay algunas personas que nos están preguntando que les resulta difícil, que a lo mejor sienten respuestas contradictorias, precisamente a eso estábamos diciendo que es la interferencia. Pero, por ejemplo, a una persona que está buscando una guía específica, ¿qué tips le podrías dar a esa persona para, por ejemplo, tomar una decisión? ¿Cómo pedir, cómo recibir o cómo escuchar esta voz de Dios y de los ángeles? Eso que tú dices, por ejemplo, de alguien que está diciendo de que puede llegar a recibir respuestas contradictorias, Ujú, puede llegar a suceder cuando uno está presionando la respuesta. absolutamente. Entonces, tú, por ejemplo, que yo hace un rato como bromeando decía que uno a veces se pone como intenso, ¿no? Y que le hace la misma pregunta a Dios todos los días. Pero es en serio, o sea, puede Así es. pasar que hay personas que dicen, bueno, no sé, están viviendo una situación que los angustia y entonces es todos los días, Dios dime, pero Dios dime, pero Dios dime, ¿no? Ujú, Y es normal, o sea, sin juzgar, obviamente, es normal. Todos hemos pasado por ahí. así es. Pero entonces lo que pasa es que cuando tú presiones la respuesta ahí es cuando empieza a haber una confusión, porque es sí, no, sí, de pronto, mañana, pasado. O sea, no hay que presionarla. Así Al es. contrario, yo te digo una cosa y es que tú le haces una pregunta a Dios, tú le dices, bueno, Señor, por favor, háblame. Por favor, dime qué hago. ¿Qué hago ante esta situación? ¿Sí? Lo primero que Lo percibes, primero, exactamente. Así lo es. primero que llega, Ujú, te llegó la sensación, te llegó un sí, te llegó un no, bueno, qué ujú, sé yo, ujú. a eso es a lo que tú le debes prestar atención, ¿vale? Ahora, algo que puede pasar, y esto me lo acaban de decir, me acaban de acordar ellos, es que en muchas ocasiones sucede que la respuesta no llega inmediatamente a tus preguntas. Ahí es donde iba mi siguiente pregunta. Exacto. No llega inmediatamente tú preguntas, entonces, por eso es que es tan importante, y todo esto yo lo explico en mi libro El cielo te habla, por ejemplo, y en Ujú, Porque pido y no recibo también, y es que tú lanzas, digamos, como la pregunta, ¿no? Señor, por favor, ayúdame en esto. ¿Qué hago ante esto? Necesito una guía. Y resulta que, ¡pum!, silencio, nada. no digo nada. Entonces, ok, puede que sea como frustrante la cosa, ok, pero no te frustres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sucede que la respuesta te llega cuando tú no estás pensando en el problema o en la situación. Excelente. Entonces, tú ya terminaste de orar los 5 o 10 minutos, ok, no recibiste nada, dijiste, ay, no, esto Dios no contesta, que es, eso no sirve, lo que sea, y ya empiezas tu día a día. Y resulta que pasa el día y tú estás, por ejemplo, haciendo cosas común y corriente, tu rutina, llegas a casa o estás en la casa y te pones a cocinar pues, la comida de la noche, ¿verdad? Ujú. Te pones a cocinar, estás cocinando y de un momento a otro te llegó una idea o te llegó como una sensación, como una respuesta a lo que tú habías preguntado en la oración de la mañana. Es como un momento eureka, ¿no? O sea, ah, Como un momento, ajá. como Ujú, que se te prendió el ujú, bombillo, ajá, y sientes que te llegó una respuesta. Ese es Dios diciéndote, ujú. ¿sí? Entonces, en muchos casos pasa que la respuesta te llega cuando tú no estás pensando en el problema que estás teniendo. Y eso responde a una pregunta que nos hicieron, que si la línea del tiempo es igual en la línea de los ángeles y del creador que la nuestra. Es justo precisamente lo que acaba de responder Anita, que llega en el momento que necesitas. No llega ni antes ni después. Y cuando tú colaboras, ¿no? Porque si es que seguimos en esa misma retórica, haciéndole caso a la loca de la casa, como tú también le dices, no vamos a Claro, recibir. claro, y es que sabes qué es lo que pasa también, Paulina, que hay, digamos, a muchas personas les puede estar sucediendo esto o les ha sucedido. Y el gran, digamos, el gran
que sintieron o en lo que escucharon o en lo que percibieron. Absolutamente. Entonces les llega el momento ajá, ¿verdad? O ese momento de eureka que dices tú y dicen, no, pero eso no. No, eso de pronto no es. No, eso No, mejor no no. ha de ser. No, eso, pero eso qué. No, eso no. Dudan, Así es. ¿verdad? Ajá. Dudan. Y entonces no continúan el proceso que es que tomar acción. Porque uno recibe la guía, Claro. pero tiene que actuar. Tiene que tomar una acción. Porque si uno no actúa, pues no va a haber el cambio. Si no hay acción, no funciona nada. El mundo físico es de acción. Claro, tú tienes que actuar. O sea, si tú, por ejemplo, llevas mucho tiempo buscando un empleo y resulta que nada, que te sale un empleo, tú estás preocupado porque pues pasas hojas de vida y nada, y no te resulta, ¿verdad? Y entonces tú le pides a Dios una guía sobre eso y te llega una respuesta de que, por ejemplo, de un momento a otro te llegó el recuerdo de una empresa X. Entonces tú empiezas a decir, bueno, pero esa empresa, si ni siquiera de pronto están buscando gente, yo que voy a mandar mi hoja de vida allá, ¿sí? Y entonces no ejecutas. Y Dios te manda un mensaje de que mandaras tu hoja de vida allí. Y ahí... Entonces, si tú no mandas la hoja de vida, ¿cómo te va a salir el trabajo? ¿Sí ves? Fantástico, porque es esa la siguiente parte, ¿no? No solo recibir, sino ejecutar. Bueno, pues, claro. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Quedarme igual, ¿no? O sea, no va a pasar nada más. Y fíjate que esto me trae a un recuerdo de algo que pasó recién la semana pasada. Alguien me escribía que he encontrado unas plumitas, que qué significa, y yo le doy un mensaje, le digo, estás acompañada por tus ángeles, pero esta misma persona me pone, verás, lo que pasa es que siempre que encuentro las plumas tengo como una sensación de que algo malo va a pasar, de que estas fechas siempre me ha pasado que hay alguna desgracia en mi casa. Entonces le digo, fíjate, yo te estoy diciendo y estoy dándote una noticia linda, un mensaje positivo, pero tu mente está reprogramando a pesar de que se te dice, entonces le dije, trabaja en ello, me dijo, no me había dado cuenta y eso es mucho lo que nos pasa, ¿no? Como dices, recibimos el mensaje y no actuamos, no nos sentimos tal vez era merecedores, dignos, pero anulamos. Y claro, los pobres ángeles y el creador están que nos hablan y nosotros estamos pero en otro patín, ¿no es cierto? Entonces... Es totalmente cierto. Bueno, me están haciendo aquí algunas preguntas. Vamos a ir con un ratito más de preguntas antes de terminar la transmisión, que ha estado hermosa porque hay un montón de cosas por hablar y un montón de cosas por responder. Bueno, nos dicen que ha pasado tantas veces, nos dice Ivette, que llega la respuesta cuando menos le espero porque es en el tiempo perfecto. Me encanta. Nos preguntan... ¿cómo se puede sentir, a pesar de que esto, y dijimos en la parte inicial, es una voz más masculina, es una sensación más femenina? ¿Cómo reconocernos? Pregunta esta persona. Bueno, complementando lo que dije al comienzo, que si pues no lo escuchaste, esto queda pues luego en tu cuenta, ¿no? Ajá, Paulina, sí, para sí. que lo vuelvan a ver, exacto. Por ejemplo, en mi caso, que yo oigo la voz, es una voz totalmente neutra. Yo la forma en que lo describo es que es como un pensamiento. O sea, imagínate tú, o recuerda tus pensamientos, cómo escuchas tus pensamientos dentro de tu cabecita. Entonces, esa puede ser una forma. Ahora, no solamente es así, ¿no? Te puede llegar una imagen, te puede llegar un sueño, ¿cierto? Por ejemplo, un sonido X o una sensación, ¿no? Lo que yo explicaba de la intuición. Entonces, no hay que como complicarse tanto pensando si es masculino, si es femenino, si es así o si es asá, sino lo que ustedes deben hacer o lo que yo les recomiendo hacer es que empiecen a fijarse de qué manera, ¿sí?, a ustedes como que les llegan más como las respuestas repentinas que han recibido. Son personas que sueñan mucho o son personas que de pronto sienten que tienen un sexto sentido así como desarrollado, o son personas que de pronto con sensaciones como, como que cada vez que voy a tener una buena noticia siento que me da escalofrío, estoy diciendo cualquier cosa. Así es.
o qué sé yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben empezar a ver, el detalle, Excelente. a fijarse. Conocer, empezar a conocer tu voz y la voz de afuera. Y ahí también me viene, oyéndote, esta pregunta, bueno, por ejemplo, con el tema de los sueños, y yo recuerdo que tú mencionabas algo que me encantó, que el cielo nos habla también a través de parábolas, que no necesariamente va a ser, y creo que por eso desechamos mucha de la información que llega del cielo, porque queremos, mejor dicho, que nos manden una guía, paso uno, paso dos, paso tres, y así no funciona. No, ¿Qué nos cuentas sobre ese tema? no, eso es bien bonito porque como me lo fue explicado, fue que Dios siempre ha utilizado muchas parábolas y eso pues lo Ujú. vemos lógicamente en la Biblia, por ejemplo, ¿no? En libros sagrados, y Absolutamente. que es muy Ujú. simbólico y muy de, digamos, como de, sí, de simbolismo. Y de hecho los sueños son parábolas nocturnas también, son muy simbólicos. ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios quiere generarte curiosidad, Él quiere que tú te acerques a Él para aprender más sobre Él, ¿no? Si Él te diera todo masticado, pues no te generaría curiosidad. Entonces tú dices, ok, ya entendí lo que me dijo, entonces ya. En cambio, si Él te habla en parábolas, pues tú dices, bueno, yo quiero entender esto, ¿qué significa esto, Dios? Explícame. Él quiere eso, Él quiere que tú te acerques a Él para aprender más de Él, ¿sí? Es por eso. Entonces Dios es muy simbólico, usa mucha Súper. simbología. Y la simbología, nuevamente, es algo muy entre tú y Y Él. él. Ujú, Por ujú. eso es que quizás el significado de un sueño que yo tengo podría ser muy diferente al significado que tú puedas tener viendo los mismos símbolos. Puede tener un significado totalmente diferente, porque es algo entre tú y Él, Y él, ¿sí? ajá, así es. Entonces, por ejemplo, si cuando yo estoy en consultas, Ujú. ellos me muestran mucha simbología. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y voy a decir un ejemplo que uso seguido y es, eh, veo unas gafas. Entonces, entendí que cuando yo veo las gafas, es porque Dios está hablando de algo que tiene que ver con el aspecto profesional de la persona o el aspecto intelectual, de aprendizaje, lectura, estudio, etcétera. Entonces ya para mí las Ujú. gafas representan eso. De Así pronto es. para mí las gafas pueden llegar a representar otra cosa. ¿Sí ves? Ujú. Entonces es como un juego, es bien simpático, es bien agradable. Es empezar uno a entender, ok, gafas, cada vez que yo pienso en algo que es intelectual, entonces como que me llega a mi mente una imagen de unas gafas. Y así fue como yo empecé a generar ese lenguaje con él. Y simplemente tal vez el complementar esto con esa intuición, porque es acá, es acá. Y Claro. ahí va mi siguiente pregunta. De acuerdo a tu experiencia o cómo tú conectas cuando estás recibiendo esta guía, por la interferencia, porque alguien por Facebook me está poniendo, ups, entonces, ¿quién me está hablando? Ya me asusté. Lo que les decía es nuestro propio ego, es nuestra propia mente, 70,000 pensamientos diarios. Imagínense que actives nuestra amiga mente. Tal vez una sensación en el cuerpo físicamente que tú asocies con esas respuestas de ese lenguaje de los ángeles y del creador. Sí, total. Ellos también pueden expresarse de una manera a través de los sentidos tuyos, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando están empezando a sentir la presencia de Dios o que los angelitos se van a manifestar, pueden sentir un calor en su cuerpo. Por ejemplo, yo siempre cuando los angelitos me quieren decir algo, quieren llamar mi atención, yo empiezo a sentir mis manos pesaditas. Entonces ya sé que ellos me Fíjate. quieren hablar, por ejemplo, ¿sí? O hay personas que sienten como un roce, pero muy suave en su rostro, un hormigueo, como que les tocan la cabeza. En mi Pueden caso, haber muchas que, sensaciones así. y en mi caso, cuando estoy, por ejemplo, canalizando algo, yo les dije al inicio, denme una señal, porque es del ego de uno y la mente no, de que estoy yendo por el buen camino, de que estoy conectando con la luz y ellos me topan el brazo derecho aquí, así, y se me levanta. Oh, Y cuando estoy así rezongona, cuando estoy tristona, cuando estoy así en huelga espiritual, yo siento una caricia por acá atrás. Es como oh, qué si me lindo. acariciaran así, me hicieran piojito. Ese es Exacto, mi código, es lo que yo he exacto. llegado a sentir y claro, puede ser de acuerdo a cada persona como lo dices tú, ¿no es cierto?
Ok, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Eh, bueno, nos preguntaban, sobre el tema de los sueños. Bueno, hubieron varias preguntas cuando lo estuvimos mencionando. Tal vez son sueños que se repiten. ¿Cómo funciona cuando llega el mensaje a través del canal de los sueños, según tu experiencia? Bueno, el tema de los sueños es fascinante y es súper amplio, ¿no? Amplio, ajá. Pero para contestarte acá te puedo decir un par de cosas y es que, por ejemplo, nuevamente, los sueños pueden ser muy simbólicos, entonces tú Así es. debes fijarte, o sea, los sueños que son de Dios, para, digamos, como dejarlos con esto así súper puntual, son sueños de colores muy vívidos, son de sueños de colores muy brillantes, ¿sí? Y son sueños que pueden ser, digamos, como de decirte o de reafirmarte algo en que tú sientas que como que confirmaste que sí, era mejor hacer esto y mejor no hacer esto otro, o de pronto también Dios te quiere advertir de algo como de que no te vayas por ahí, mejor vete por esta otra parte, ¿verdad? Ujú. Todo a través de simbología, pero tú sientes que eso fue un mensaje. Y hay Sientes acá. otra clase de sueños en que ya Dios es más directo contigo y entonces tú, por ejemplo, puedes llegar a ver ángeles en un sueño o puedes ver una figura que aunque no esté vestida de ángel, pero es una persona hermosa. Por lo general puede ser un chico joven pero bello, vestido de blanco, o puede ser una figura que representa autoridad, por ejemplo, incluso un policía o un maestro Ok. o alguien que tú sientes que tiene autoridad. Esa puede ser una simbología que usa Dios para decir, soy yo y te estoy dando este mensaje, o sea, de acuerdo a lo que esa figura te diga, ¿sí? Me encanta. Entonces, exacto, entonces, nuevamente, fíjate cómo volvemos al tema de la simbología, ¿sí? Otra vez, Entonces, ajá. eso se puede manifestar de muchas maneras, en unas más directas que otras, ¿sí? Pero entonces tú tienes que fijarte es cómo te sentiste en el sueño, si el sueño era color o no era color, si cuando tú te despertaste sentiste que era un mensaje o no, ¿verdad? Porque a veces que uno se despierta diciendo, wow, este sueño fue súper así, súper fuerte y me acuerdo de todos los detalles y es como, wow, cuando uno se despierta así es porque ese sueño tiene algo que te quiso decir, ¿sí? Me encanta. Y empezar nuevamente a entender. Y uno le puede decir a Dios, y en este caso es el Espíritu Santo, que es el que da todas las, digamos, como todas las virtudes para entender lo que Dios dice es, por favor, ayúdame a entender a través de mis sueños qué es lo que tú me estás queriendo decir. O sea, antes de dormir tú le puedes decir eso. Tú le dices, bueno, quiero por favor entender qué me estás diciendo en mis sueños. Y Así Él te es. lo va a explicar, te vas a dar cuenta. Y no se cansan, siempre que estamos pidiendo, tengan la certeza de que ellos no se cansan de repetirnos y enviarnos todas las señales para que nosotros podamos de entender ese lenguaje del cielo. Anita, me ha encantado, yo sé que no te quiero trasnochar mucho más. Sí, yo lo sé. Y te agradezco infinitamente que hayas compartido con esa generosidad que siempre te caracteriza. No sé, tal vez quieres dejarnos algo como para cerrar, porque y bueno, aquí quiero hacer el comentario, mejor dicho, el comentario que más se ha repetido es que no lo logro, es que no lo oigo, es que ustedes son expertas para los comunes como nosotros, no. ¿Qué les dices? No, Y con eso cerremos con ese mensaje tan positivo que nos dejan los ángeles y nuestro querido creador. no, mira, lo primero que quiero decir para cerrar es recordarles que Dios no ve a alguien más especial que a otra persona. Él nos ve a todos por igual, Absolutamente. Ujú. ¿ok? Lo que pasa es que quizás personas como Paulina o yo llevamos ya un buen camino recorrido y hemos Ujú. practicado mucho y todo, entonces pareciera que es que nosotras sí y ustedes no. No. Si ustedes empiezan desde hoy, tengan la certeza de que en un tiempo van a estar muy, digamos, como que van a empezar a entender mucho más los mensajes que reciben, porque ustedes ya Ujú. han recibido mensajes. Así Ustedes es. reciben mensajes todo el tiempo, lo que pasa es que quizás no se han dado cuenta, ¿sí? O quizás han dudado de lo que han recibido. Entonces empiecen por poquitos.
pónganse la meta o propónganse tener más disciplina y más constancia. Entonces, todos los días, así sea 5 minutos, me voy a concentrar, cierro mis ojos, me pongo en la presencia de Dios y le digo, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Empiecen así, ¿sí? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieres decir hoy? Y puede que llegue una sola palabra o llegue una sola cosita, no importa. Y si no entienden, entonces le dicen, Señor, por favor, explícame por qué no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Empiecen a preguntarle y a hablarle de esa forma y no esperen a que todo se les va a responder ahí mismo. Es paso a paso, ¿ok? Pero Dios necesita que ustedes pongan de su parte. Qué linda. Y se dirijan a Él, ¿sí? Acudan al encuentro con Él, ¿sí? Es como si ustedes dijeran, ay, no, yo quiero que esa persona me hable, que me diga, que me conteste, pero yo ni siquiera le hablo, yo no lo llamo, yo no lo miro. Entonces, lo tengo bloqueado. Entre ustedes dos, pues tienen que mirarse, tienen que hablar, tienen que reunirse Así para es. que haya un diálogo. Así Eso es lo que ustedes tienen que hacer con Dios. Si lo hacen de esa manera, van a ver cómo Él empieza a ser mucho más claro con ustedes. Se los súper aseguro, así que no pierdan la confianza. Tienen que ser juiciosos, disciplinados y constantes. Y van a ver resultados bien bonitos. Gracias porque me encanta, porque lo haces de una manera de verdad tan fácil, lo transmites como lo que realmente es. Yo siempre les digo que la conexión con el Creador, los ángeles y con todo lo que es espiritualidad es lo fácil. Si es que ya empieza a complicarse por ahí, ya no es el camino. Es porque es nuestra conexión natural, es nuestro derecho divino el poder contactar con ellos, poder recibir la energía y la luz del Creador y con estos maravillosos mensajeros. Anita, te agradezco tanto. Espero que, como siempre, no va a ser la última. Vamos a ver alguna otra oportunidad porque realmente me encanta cómo compartes y me encanta esa generosidad de corazón que tienes. Te agradezco un montón. Con todo cariño y bueno, que la próxima sea en mi cuenta, ¿no? Que nos reunamos en mi cuenta. Seguro que sí, yo feliz, ya sabes. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos y nos vemos con todos ustedes también. Gracias por escucharnos. Ya voy a subir enseguida a mi IGTV y por acá también en Facebook. Un abrazo. Súper. Chao. Chao, mi querida Paulina. Chao. Chao. Bueno, y por acá también estoy cerrando, ya saben que hago en las dos cuentas y voy a responder, aquí me voy a demorar un cachito más porque voy a responder algunas preguntas que se quedaron por acá. ¿Cómo distinguir? La intuición es la voz de los ángeles, de hecho ellos nos enseñan así. Hablamos bastante sobre cómo acallar les voy a dar un tip que a mí me funciona muchísimo para callar un poco este ruido mental. A mí me sirve mucho el leer los salmos antes de hacer la conexión. Yo soy súper fan de los salmos y lean uno, hagan esta conexión y van a ver cómo ustedes reciben muchísimo más claros los mensajes. El cuadernito me están hablando. Qué linda la Fer, sí hice tu comentario al aire, espero que hayas oído. A veces hay olores, claro que sí, perdón, es una de las manifestaciones de ellos a través del olor. Un sueño repetitivo, las olas inmensas está detrás mío, nunca me alcanza. Siempre el agua tiene que ver con los sentimientos, con las cosas que cuando son estas olas que nos quieren perseguir, a lo mejor es un poco que estoy corriéndole en base a lo que yo siento, ellos te quieren ayudar. Hermoso, gracias por compartir, me encantó. Bueno, respondimos a todas las preguntas por acá. Les mando un gran abrazo. El próximo lunes nos vemos también con otra de estos invitados de luz maravillosos que siempre tan generosos me dicen sí a mis invitaciones y a ustedes muchas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el próximo lunes.